Saludos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros carísimos hermanos que nos ven en esta hora. Un abrazo muy grande y caluroso. Hoy no me encuentro solo en su sección conversando con el pastor, y es que tenemos a nuestro amigo y hermano, pastor, comunicador, siervo del Señor, nuestro queridísimo Adolfo Gil. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, igual, Jorge. Amén, excelente de tenerle, pastor, por aquí. Estábamos ansiosos de hacerle esta entrevista hace un tiempo. No se nos había dado la oportunidad, pero gloria a Dios que así puede ser en esta hora. Sí, te agradezco por la invitación que me ha hecho para esta entrevista, para la gloria del Señor y edificación de muchas vidas. Así es, sé que tiene un testimonio muy interesante, sé que tiene una trayectoria muy buena en el camino del Señor, y nos gustaría, amado hermano, que nos hable cómo viene Adolfo Gil a conocer a Dios, dónde se da, qué lugar, cómo se dan las cosas. Bueno, Dios usó el medio para salvarme a través del presidio. Caí preso de manera injusta y en el penal de la Victoria, el 14 de junio del año 1975, yo me inicié en los caminos santos del Señor. Y allí fui bautizado en un bautiterio, me convertí en la iglesia del séptimo día. Luego me expulsaron de ahí porque le daba parte a los pentecostales y fundé la primera iglesia pentecostal en el penal de la Victoria, de donde Dios me sacó en victoria y aún permanezco en victoria. Excelente. Desde donde Dios lo sacó en victoria y permanece en victoria. ¿Por qué cae Adolfo Gil a la cárcel? Sí. Adjunto de dos más, y posteriormente se reunió un grupo. Fui acusado de atraco a mano armada, un cambiador de cheque, pero algo triste, algo lamentable, algo injusto que se cometió en mi vida fue que a mí me acusaron de que yo era el chofer en el atraco, y hace 46 años Dios me libertó de la prisión y aún yo no sé manejar vehículos. Oye, oigan eso, en el expediente le ponen que él era el chofer que movió la banda de atracadores. Sí. Retomando esos años, la justicia estaba bien débil, Claro. Porque si yo ante un juez le digo no tengo licencia, no sé manejar, no sé lo que es un vehículo en cuanto a lo que es manejarlo, y como quiera lo condenan. Así es. Entonces, hermano, es sentenciado a 20 años juntamente con el grupo. A 2 más del grupo y 4 de así. Ok. Sí, me echaron 80 años por todos. Por todos. Y eso fue algo duro, algo difícil para mi familia y para mí. ¿Cómo era en esa época? ¿Qué vivió Adolfo en ese lugar físicamente? ¿Cómo era el trato? Era muy diferente ahora, porque en ese entonces había muchos presos, o la mayoría de los presos tenían tendencia a ser revolucionarios, contrario al régimen de ese tiempo, el régimen del doctor Balaguer. Entonces lo que trataban era de convencer a otros para que también fueran en contra del régimen, y trataban a la persona de una manera distinta como la de ahora, que fácilmente un preso mata al otro sin hacerle nada. En ese tiempo no era así. No era así. Era una mente muy diferente al el presidiario de ese entonces. Era distinto en todo el sentido de la palabra. Excelente. Y cómo, cuando ya usted está allí, que está en su celda, ¿verdad? ¿Cómo se da el tema de que usted escucha el evangelio, escucha la palabra de Dios? Muy importante. Mi hermana mayor, que hoy está en la presencia del Señor, mi hermana Minerva Gil Grullón, siempre me predicaba por una misionera llamada Sonia Patrano de Reynoso. Ella incidió mucho en mi vida espiritual. Ella era de la iglesia de Cristo La Senda de Sánchez Lupero, que pastoreaba América Rodríguez, y en la actualidad ella es pastora en los Estados Unidos. Ella contribuyó mucho en cuanto a nuestra vida espiritual allí en el presidio de la Victoria. Ese fue el canal humano
que Dios utilizó para que usted conociera al Señor. Ella va a predicar a la cárcel. Amén. ¿Cómo lo hizo? ¿En una iglesia? ¿Cómo se da esto? En una iglesia estaban dando un culto y después de la predicación yo pasé y me convertí al Señor. Y muchos me comenzaron a decir, a mí me da pena, ¿y por qué tú haces eso? Y digo yo, bueno, que Dios me tocó y eso fue algo tremendo. En esos años, venir al Evangelio era difícil, Claro. porque todavía el Evangelio no era muy bien observado, que digamos. Era, y más una persona joven en la cárcel. Sí, yo era un muchacho de 20 y pico de años y podría decir, no tenía tanto tiempo que me había graduado de contable a nivel técnico y fui profesor por 6 meses antes de graduarme en Villa Duarte. Y realmente allí yo comencé a poner en práctica la contabilidad, que le daba clase a una joven que trabajaba en la oficina de la cárcel preventiva. Y después de la condena fue que nos trasladaron de la cárcel preventiva al penal de la Victoria, de donde me convertí, salí en Victoria y permanezco por su amor y por su misericordia en Victoria. En Victoria en Cristo. Y el tema de poner una iglesia, ¿cómo se da eso, pastor? Eso es muy importante. Yo, como le dije, me convertí en la iglesia del séptimo día con todo el respeto que ellos se me merecen. Entonces le daba parte a los pentecostales. Los días miércoles iban unos hermanos pentecostales y daban unos cultos gloriosos y maravillosos y se lo dijeron a la que asesoraba la obra y fue y me destituyó como pastor de la iglesia y comencé a predicar en el patio cuando los hermanos los miércoles. En el patio de la cárcel. Después que lo destituye. Exactamente. Entonces siempre nos llevaban pastillas de vitamina, etcétera, y yo compartía con el sargento Llavero, digo, mire, para usted y su familia. Entonces cuando me llegó la oportunidad de solicitarlo, le dije, mire, yo quiero que usted me hable con el coronel y para que nos consiga un local para la iglesia pentecostal. Le dije que nos habían expulsado de la otra iglesia por darle parte a los hermanos que visitaban. Entonces nos dieron el local de la iglesia del séptimo día por la tarde, pero posteriormente nos dieron un local para la iglesia pentecostal, para la gloria del Señor. Y ahí usted empezó a reunir su grupo pentecostal. Amén. Usted empezó a ser pentecostal sin saber lo que era eso. Pues sin saber lo que era eso. Porque mi hermana y mi papi y mi papá eran pentecostales. Ok. Cuando usted no era cristiano. Cuando yo no era cristiano. Muy bien. Entonces allí comencé a predicar, me entrené como predicador allí en la cárcel de la Victoria y realmente lo más lejos que yo tenía en mi vida era que iba a ser predicador del evangelio, porque mi deseo era ser pelotero profesional, pero el tamaño a mí no me ayudó. Okay. Pero yo le doy gracias a Dios y estoy cada día más enamorado de Él por ser un predicador, un portavoz de la palabra a través de los medios de comunicación, la radio y la televisión. Así la es. Gloria es para Dios. Pastor, realmente esto que estamos hablando hoy nos lleva a pensar en los planes de Dios. Amén. Dios es un Dios de planes y de propósito, porque yo creo y yo pienso que usted también, esto que sucedió de llevarlo a usted preso, acusarlo falsamente, sin duda alguna, que esa fue una de las tantas formas de Dios hacer que se cumpla su voluntad. ¿Qué usted cree? Sí, hay voluntad directa y voluntad permisiva. Eso fue dentro de la voluntad permisiva de Dios para salvarme dentro de su amor y su misericordia. Yo no tengo con qué agradecerle a Él, porque nadie sabe, no estuviera aquí contigo, Pastor Jorge Vázquez, en esta entrevista, si Dios no hubiera usado ese medio para salvarme. La gloria es para Papá Dios. Yo creo que esto debe llamarnos a todos la atención, porque a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros creemos que son un fracaso, y sí lo podrían ser humanamente hablando, pero en cuanto a lo espiritual no lo es, como es el caso de Adolfo. Dios le permite en una época como esa. A usted le dieron muchísimos golpes en la cárcel. Yo tengo marca aún de los golpes que me dieron, sin compasión, sin misericordia. Eso para que usted hablara la verdad. Claro, acusado de algo que yo no hice. ¿Y cómo yo iba a ser el chofer de un atraco sin yo saber manejar? Y hace 46 años, como dije, Dios me libertó de la prisión y yo todavía no sé manejar. Sí.
eso indiscutiblemente los planes de Dios. Claro, Dios en su misericordia permitió eso. Sufrí mucho, mi familia, duré cerca de 3 años, año y medio después de haberme convertido, Dios me libertó de la prisión. Nos descargaron a todos en la corte de apelación porque el hombre mantuvo al hombre que atracaron, que nosotros no cometimos el hecho en su contra, porque fue a plena luz del día Él sabía que que lo había cometieron hecho. el hecho en su contra. Bendito Dios. El Señor lo permitió. Amén. El Señor lo permitió para que hoy usted llegara a ser lo que es hoy. Amén. Un portavoz de la palabra que lleva el mensaje de transformación, el mensaje de cambio. Por eso es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así es. La forma de Dios obrar, pastor y amigos que nos ven, no es la manera de nosotros. Y eso hay que entenderlo y lo vemos a diario en la multiforma de Dios hacer las cosas. Amén. Él la hace como Él entiende, como Él quiere. Uno no lo comprende, pero Él algo está haciendo y es para bien. Claro. El caso de Jeremías, Dios trató con él y dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, siendo un siervo de Dios, desconocía grandes cosas y mientras estuvo preso, Dios le iba a mostrar cosas grandes o le mostró cosas grandes para el beneficio de su vida espiritual y su ministerio en sentido general. Así es. Señores, conocer a Dios, mucha gente se convierte en una campaña, mucha gente se convierte porque ponen una célula en su casa, muchas personas conocen a Dios, ¿verdad? Porque un amigo lo invita a la universidad, de la universidad lo invitan a la iglesia, otros se convierten en una escuela, pero este señor se convirtió en la cárcel y no solamente en la cárcel, sino que tuvo una experiencia de recibir tantos golpes. Amén. Y desde allí empezar entonces a dirigir una iglesia. Los planes del Señor son perfectos y los planes de Dios se cumplen a la manera de Dios, pero siempre traen un mensaje y una acción positiva. Dejan algo bueno en la vida de quien los recibe. Así es, así es. De manera que mensaje, pastor, usted daría en cuanto a lo que tiene que ver la forma de Dios obrar a aquellas personas que cuestionan la manera de Dios obrar. Es triste y lamentable que en el siglo XXI hay muchas personas que contrarrestan, contradicen la manera en que Dios obra dentro de su amor y su misericordia para beneficio de todo aquel que realmente se humilla ante su presencia, porque el que se humilla, Dios tiene misericordia, porque al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios, dice Salmo 51, 17, y contrición significa dolor profundo por haber ofendido a Dios. Lo que tú tienes que hacer, tú que no, aún no has conocido al Señor, es reconocer tu condición pecaminosa ante Dios y humillarte ante su presencia, y de seguro que Él te cambiará, Él te transformará, pero es de manera espontánea, de manera voluntaria, porque Dios respeta el libre albedrío que te ha dado para que escoja entre el camino del bien y el camino del mal. Así es, vamos a escoger el camino correcto, vamos a entregarnos a Dios de todo corazón. Dios va a llevarte a entender lo que Él quiere que tú entiendas a su manera, pero lo importante es que de algo estamos seguros, que lo vas a entender y los planes del Señor se van a cumplir. Amén. Yo quiero, dentro del pastorado, y sé que usted se ha relacionado mucho de cerca con pastores, siempre le hago una pregunta, esa misma pregunta más bien, a los pastores que entrevisto. Me gustaría que usted nos diga qué es lo más difícil que usted ha visto dentro del pastorado, que ha tenido que enfrentar y que usted sabe que tiene que enfrentar un pastor. Mire, muchas veces uno se encuentra persona contraria a uno sin uno hacerle nada. Y muchas veces desde dentro, porque al apóstol Pablo fueron los mismos hermanos. Sí. Y Cristo dijo, si el mundo aborrece, sabe que a mí me aborreció primero, pero ya cuando son personas que no son cristianas, es más pasable si cabe la palabra. Pero cuando son personas que son de su cercanía, de su entorno, las cosas duelen más. Lo que hay que orar
para que Dios tenga misericordia, porque el que se juega con un siervo de Dios, el que juzga a un siervo de Dios de manera injusta, la mano de Dios le puede caer y Dios tiene los juegos pesados. Entonces lo que la persona tiene que hacer es tratar de orar, el ministro, orar para que Dios tenga misericordia de esa persona, porque lo hacen en ignorancia, aunque hieren mucho a uno, siempre viven pendiente a uno, siempre viven criticando a uno. Entonces, si tú crees que, como le hemos dicho a algunos, si tú crees que ser pastor es fácil, entonces pon una iglesia y ponte a pastorear para que tú guayes la yuca. Ahí sí es lo duro. Amén. Antes la gente le corría al ser pastor. Sí. Ahora quieren todos ser pastores. Ya. Y se oye mucho, si yo fuera. Pero no es fácil. No es fácil. Así es. Bueno, hermano y amigo Adolfo Gil, pastor, gracias por este tiempo. A ustedes también queremos que compartan este video con otros para que alcancemos personas que están confundidos, que quieren hacer que Dios haga las cosas como ellos quieren. Y no debe ser así, es como Dios quiera, no como uno quiera. Es como uno quiera, como les dije ahorita, uno se convierte en una campaña, lo invita a un amigo, con diferentes experiencias. Amén. Pero Dios es el que hace lo que Él quiere. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le da gracia. Y a los que el Señor le pone su mirada y le pone el ojo, Él los trae a su manera, pero lo hace. Así es. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted, pastor Jorge Vázquez, por cederme esta oportunidad, esta invitación para estar con usted. Siempre estamos a las órdenes. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo dispensado. Que Dios le bendiga.